Bienvenidos al capítulo 2. Vamos a empezar este capítulo con el tema de membrana eritroide. La membrana eritroide es una estructura bien importante en el proceso, en la función del glóbulo rojo. La función del glóbulo rojo, su principal función es el transporte gaseoso y la membrana, como vamos a ver en esta charla, juega un papel fundamental. La membrana está compuesta, como todas las membranas biológicas, por lípidos, proteínas y carbohidratos. En este caso, un 40% de lípidos constituidos por fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos. Las proteínas, un 50% de glicoproteínas y cianoproteínas. Estas cianoglicoproteínas son los que les dan la carga negativa o potencial Z a los glóbulos rojos. Los carbohidratos en un 8 a 10% de la constitución. El hecho de que esta distribución de estos componentes de la membrana, los glóbulos rojos, más que tenga mayor superficie que volumen, es lo que permite que el glóbulo rojo tenga la característica muy especial de deformarse. Esa característica de deformarse es una de las principales características que tiene que ver con el proceso de oxigenación. Adicionalmente, esa membrana es permeable a moléculas pequeñas, polares, el oxígeno, permeable a moléculas polares sin carga pequeñas como el agua, el CO2 y la urea, impermeable a iones, ¿sí? Moléculas de carga, es absolutamente impermeable a ellas. Esa bicapa lipídica de la que estábamos hablando, es muy importante tener en cuenta que tiene una buena cantidad de ácidos grasos libres. Esa cantidad de ácidos grasos libres la hace proclive a la peroxidación. Por eso cuando más adelante veamos el capítulo cuando veamos metabolismo, van a comprender ustedes allí por qué toda esa batería enzimática tan importante para impedir que estos lípidos de la membrana se peroxiden cuando los glóbulos rojos son sometidos a altas tensiones de oxígeno, como es lo que sucede cuando van a los pulmones, ¿cierto? Allí en el alvéolo pulmonar. Esa concentración de ácidos grasos es mantenida durante toda la vida del glóbulo rojo y se absorben del plasma, o sea, dependemos de la dieta. Es un proceso activado por la acetilcoenzima A dependiente de ATP. La fluidez de la membrana del eritrocito, entonces está dada, la fluidez, esa capacidad de formarse está dada por el carácter insaturado, por un lado, de los ácidos grasos, o sea que es necesario que los ácidos grasos estén insaturados, pero son proclives a la peroxidación, ya lo dijimos. Y la disposición asimétrica de las proteínas incluidas parcial o totalmente en la membrana. Vamos a empezar a estudiar cada uno de los componentes, porque además tienen que ver estos componentes de membrana con sus características antigénicas, o sea, tienen que ver todo con el banco de sangre. Vamos a empezar por los carbohidratos. Estos carbohidratos es el medio por el cual los glóbulos rojos interaccionan con el medio, los protegen los glóbulos rojos del daño mecánico y de la invasión de patógenos. Adicionalmente, pues conforman el glucocálix, lo que conocemos como el glucocálix, y son antigénicos. Entonces, aquí un ejemplo claro de antígenos que sean carbohidratos es en los grupos mayores de antígenos, el ABO. Nosotros en este capítulo vamos a ver los antígenos desde el punto de vista un poco más funcional y en el módulo de inmunohematología van a empezarlos a ver desde el punto de vista más antigénico y cómo se forman y demás, todo lo relacionado con la inmunohematología será objeto de estudio en ese capítulo, en ese módulo 2. Pero por ahora les digo, esos glucolípidos, por ejemplo, el ABO, el H, el Lewis y el P, el ABO en los mayores, Lewis P en los menores, son glicoproteínas. De las proteínas de membrana, entonces si hacemos una electroforesis de las proteínas de membrana veríamos algo así, ¿cierto? Por peso molecular, las más pesadas, la espectrina, le sigue la anquirina,
La banda 3, miren la cantidad de banda 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la banda 3 y la espectrina son las que se encuentran en mayor cantidad en la membrana y están todas las otras, por eso se llama la banda 3 porque es la tercera que corre, la banda 4.1, 4.2, etcétera, que son los nombres que la mayoría de las proteínas de la membrana tienen. Esas proteínas de membrana tienen diferentes formas de clasificarlos y pues hay que estar un poquito atentos con eso para que no se confundan. Simplemente yo les traigo esta diapositiva para que vean que finalmente terminamos hablando de lo mismo con diferente nombre. Por un lado está la clasificación acorde con el tipo de interacciones que hagan. Están las interacciones horizontales y las interacciones verticales. Un ejemplo de interacción horizontal, la unión espectrina. Entonces aquí tenemos cadenas alfa y cadenas beta de espectrina que se van uniendo, formando el citoesqueleto de la célula, que es esta como hélice que tenemos acá. Esas son unión horizontal, pero está también la unión vertical, que son estos nudos proteicos, ¿sí?, que hacen las proteínas. Por ejemplo, en este caso estoy señalando aquí la glicoforina C, que atraviesa la doble capa lipídica y va hacia, tiene un dominio intracitoplasmático y se ancla en la espectrina a través de otra proteína. Entonces, estas proteínas son de interacción horizontal. Pero también las tenemos clasificadas acorde con su función estructural. Entonces, las del citoesqueleto, ya les dije, serán la espectrina alfa y la espectrina beta. Y las de anclaje, hablé de una, hablé de la glicoforina C, pero también está la banda 3, mírenla acá, grandota, banda 3. ¿Qué tipo de interacción sería? Horizontal, ¿cierto? Perdón, vertical, horizontal, vertical. Horizontal está vertical. Están las de representación. ¿Cuáles están más y cuáles menos? Entonces aquí claramente veríamos mayores. ¿Cuáles estarían? Pues estarían la espectrina, estarían la anquirina, la banda 3, la banda 4.1. ¿Y cuáles serían las menores? Pues hay unas que están en menor concentración, por ejemplo la tropomiosina, ¿sí?, tropomodulina, menor cantidad, por eso se llaman menores. Pero también está la clasificación dependiendo de la ubicación, las periféricas y las integrales. Entonces las periféricas serían estas y las integrales serían las que hacen el proceso de integración en la membrana. Avancemos. Entonces aquí tenemos ejemplos de proteínas menores, decíamos la tropomodulina, pero también está la demantina, la tropomiosina, la palidina, o sea que son proteínas que tienen un papel importante, o si no, no estarían allí en la membrana, pero que se encuentran en una menor cantidad en la membrana eritroide. Y las mayores son las que se encuentran en mayor cantidad representadas en la membrana. Está la espectrina, que es esta, la banda 3 acá, ¿sí?, la espectrina que es la que conforma el citoesqueleto, la banda 3, que dijimos ya es una de las proteínas de anclaje, la actina, que está por acá ayudando a estabilizar la unión de la glicoforina C. Está la glicoforina C también, debería estar aquí. La glicoforina C es una de las mayores también. Entonces, hablábamos de proteínas de anclaje. Estas proteínas de anclaje lo que hacen, hay dos tipos de uniones de las proteínas al citoesqueleto. Entonces, si ustedes ven acá, esta es la doble capa lipídica y aquí está el citoesqueleto. El citoesqueleto no está unido a la doble capa lipídica, pero se une a la doble capa lipídica a través de estas proteínas, ¿sí?, de interacción vertical que vienen, atraviesan la doble capa lipídica y entran al citoplasma y se anclan de alguna manera sobre el citoesqueleto. Entonces, ¿cómo es? Discúlpenme, ¿cómo es esa manera como se ancla el citoesqueleto? Se anclan a las cadenas beta de espectrina mediante estas dos grandes proteínas, la glicoforina C y la banda 3. No olviden eso, ténganlo muy pendiente, porque eso es lo que le da la estabilidad a la membrana. Esos dos grandes nudos proteicos que se arman entre la glicoforina C y la banda 3. Entonces, si ustedes ven, si esto es lo que le da la estabilidad a la membrana, y tenemos aquí la banda 4.2, la banda 4.1 por acá, la anquirina también por acá, uniendo,
cada 6 vueltas, cada 6 uniones, espectrina alfa, espectrina beta, como vemos acá, cada 6 uniones se arma un nudo proteico. Eso arma la malla de la proteína. Entonces, esa empieza a hacer una gran diferencia, por ejemplo, en la formación de enfermedades hereditarias como la esferocitosis y la leptocitosis. No todas, en la eliptocitosis hay una deficiencia en los sitios de unión, de anclaje. En la esferocitosis se puede llevar a cabo cualquier sitio de la proteína, no necesariamente en el sitio de anclaje. Adicionalmente, estas proteínas no funcionan solitas e independientes. La banda 3 tiene un papel protagónico en la membrana del eritrocito. Es una proteína, dijimos, una proteína grande, pero además es una proteína que tiene 14 entradas en la membrana. Esta proteína es la proteína que se llama banda 3 o intercambiador aniónico. A través de estas entradas en la membrana que estoy señalando acá, es que se hace el intercambio entre el cloro y el bicarbonato, es el intercambiador aniónico, ¿sí? El intercambiador aniónico. Adicionalmente, tiene un dominio extracitoplasmático que es antigénico y es el grupo Diego, y tiene 2 dominios intracitoplasmáticos. Ojo acá, porque en este dominio intracitoplasmático se une la anhidrasa carbónica. En el dominio citoplasmático corto se une la anhidrasa carbónica. Entonces dijimos, entra CO2 y tenemos aquí la anhidrasa carbónica. Esta, dijimos, no actúa sola, la banda 3 está acá, aquí está la unión de la anhidrasa carbónica, no actúa sola. Junto a ella hay una aquaporina, por allí entra agua y junto con el agua se va a formar el dióxido de carbono. Y es la forma como se empieza a hacer el metabolismo del CO2 dentro del glóbulo rojo. Adicionalmente, a esa banda 3, ya en el dominio, no en el dominio corto, sino en el dominio largo, es a donde se van a unir las moléculas de hemoglobina. Allí están unidas las moléculas de hemoglobina, pero también a ella se unen los hemicromos, o sea, la hemoglobina oxidada. Eso es un dato que tienen que tener muy pendiente, por favor. Más adelante vamos a comprender por qué. Entonces, en este gran complejo que se llama el complejo banda 3, se lleva a cabo todo el proceso respiratorio. Miremos aquí, tenemos el capilar en el endotelio donde se está llevando a cabo el intercambio gaseoso, el glóbulo rojo entrega oxígeno, ¿cierto? Y el intercambio por el CO2. Vemos aquí las moléculas de adhesión que tiene el glóbulo rojo, el ICAM y el CD47, 2 moléculas de adhesión que hacen un proceso de adhesión suave para que el glóbulo rojo como que se detenga allí, deforme, alargado, se detenga sobre este sitio para poder entregar el oxígeno y recibir el CO2. Una vez el CO2 está dentro, dado que tiene su anhidrasa carbónica unida a la banda 3, pues se lleva a cabo todo el proceso metabólico de ese CO2 para poder ser transportado y liberado o por el plasma como ácido carbónico o dentro del mismo glóbulo rojo. Esa banda 3 entonces es tan importante que tiene una molécula especializada que la estabiliza. Es esta tirosina fosfatasa 1B. Entonces, lo que hace esta tirosina fosfatasa 1B es impedir que la banda 3 se fosforile, porque si la banda 3 se fosforila, se denatura, y no se denatura solita, inmediatamente manda una señal a toda esa gran cantidad de proteínas que estaban asociadas a ella en el proceso respiratorio, y se denaturan todas y forman un complejo, un nuevo complejo proteico, forman un neoantígeno que es reconocido por un anticuerpo natural que está en el organismo. Pero bueno, ¿qué haría que esta banda 3 se fosforile? Yo les dije, la banda 3 une moléculas de hemoglobina, pero también une moléculas de hemoglobina oxidada. Cuando veamos metabolismo comprenderemos que son enzimas que están en el glóbulo rojo, muchas también están unidas aquí, sobre todo las glicolíticas están unidas también a la banda 3, pero esas enzimas tienen una vida media y se agotan.
Entonces, si esa hemoglobina que está oxidada no es reducida, pues se va acumulando en la banda 3, se va acumulando, y esa acumulación de hemicromos es lo que va a producir la fosforilación de la banda 3, produce la fosforilación de la banda 3, y como les dije, la formación de este neoantígeno. Es un antígeno nuevo al cual el organismo en forma natural, y es una de las formas de senescencia, es una de las formas de retirar el glóbulo rojo de circulación, como vamos a ver más adelante. Esta es la glicoforina, decíamos la glicoforina C, la que arma el otro nudo proteico, pero adicionalmente también es antigénica. Entonces, por ejemplo, los grupos sanguíneos M y N, que son los que están en la glicoforina A, son proteínas altamente polimórficas. Entonces, un cambio en uno de los aminoácidos, o será el grupo M o será el grupo N, si expresa leucina o si expresa serina en su membrana. Estas características antigénicas, entonces tenemos antígenos mayores y sistemas antigénicos menores. Yo los invito a que vean este artículo del 2007, que aunque no está tan reciente, no ha cambiado la situación. Y es un artículo muy claro donde nos presentan los diferentes sistemas antigénicos y lo más importante, la función. Ya dijimos, la banda 3 es el antígeno Diego, pero el RH tiene una función, y es que junto con la banda 3, el RH, las moléculas del RH, no solamente el D, sino todo el RH, es el canal por donde entra el oxígeno. Entonces, ese complejo banda 3 que está conformado por los macrocomplejos del RH más el de la banda 3, las acuaporinas, todos son además antígenos, tienen una función. Imagínense la función más importante del glóbulo rojo, el transporte del oxígeno, la entrega eficiente del oxígeno, pero también todo el intercambio aniónico que se da allí. Todos corresponden a un grupo sanguíneo diferente, y pues los invito, por favor, a que revisen este artículo y puedan allí identificar cada una de las funciones de los diferentes antígenos que tenemos en los glóbulos rojos. Vemos aquí algunos ejemplos de los que son transportadores. Por ejemplo, ya habíamos hablado de la banda 3, que es el que más entradas hace a la membrana, tiene 14 entradas, pero decíamos también los del RH, incluyendo el D y este antígeno asociado al RH, o sea, el RHAG, que tiene una gran cantidad también, unas 10 entradas a la membrana, y aquí tenemos todos los del RH, el D, el C, el E, etcétera. Ya sabemos que hay una gran cantidad de antígenos del RH. Todos estos es por donde entra el oxígeno, porque alguna vez alguien me dijo, ¡ay! Y entonces los RH negativos, no es solamente el D, es el C, el E, el RH, este RH asociado al antígeno, etc. Les decíamos que hay otros canales, por ejemplo el KID. El KID es esta UTB, que es el canal por donde entra la urea, ¿sí? Es un canal de urea. Lo compartimos con las células renales. ¿Por qué los glóbulos rojos ayudan a transportar urea? Pues no hay una definición muy clara, pero que lo hacen, lo hacen. Les decía, también se necesitan acuaporinas, entonces el glóbulo rojo entra agua a través de estas acuaporinas. Son dos acuaporinas, la 1 y la 3. La acuaporina 1 es el grupo sanguíneo Colton y la acuaporina 3 es el grupo sanguíneo Gill. Estas que son moléculas asociadas a las inmunoglobulinas, entonces ahí está el grupo sanguíneo Duffy, está el LW, está el OK, está el Siena, está el Indian.
Están estos otros grupos sanguíneos, el Cromer, entonces son reguladores del complemento, el CR1, el CD59. Recuerden los pacientes, por ejemplo, que tienen deficiencia de CD59, terminan haciendo, en una forma adquirida, terminan haciendo hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Pero también hay unas enzimas, unas proteínas con carácter enzimático como esta, que es el transportador de acetilcolina, y otras más, y ese es el grupo sanguíneo YT, este es el grupo sanguíneo NOPS, y bueno, cada uno tiene una función, ya habíamos dicho, las glicoforinas B y glicoforina A especialmente, el grupo sanguíneo MNS. Cuando son carbohidratos, obviamente debe haber entonces en ese genoma la posibilidad de expresar unas enzimas que hagan la transferencia de los glúcidos, ¿cierto? Ya sea la fucosa o la N-acetilgalactosamida o la galactosa a la membrana del eritrocito. Entonces, la enzima que se transcribe y que está genéticamente regulada, pues está en el brazo largo del cromosoma 9, ¿cierto? Y si es de grupo sanguíneo A, será la 1,3-N-acetilgalactosamina, glucosamiltransferasa, perdón, y si es de grupo B, la 1,3-galactosiltransferasa. Entonces, las personas que tienen el grupo sanguíneo A, por ejemplo, si tienen el grupo sanguíneo A, en forma natural van a expresar anticuerpos anti-B. Las personas de grupo sanguíneo B van a expresar anticuerpos anti-A. Las personas de grupo sanguíneo AB, que expresan el antígeno AB, no van a tener ningún anticuerpo, y las personas de grupo sanguíneo O no tienen ni anti-A ni anti-B. Entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe que en forma regular, porque también se llaman anticuerpos naturales o regulares, estas enzimas no solamente no son específicas para transferir estos carbohidratos a las membranas de los glóbulos rojos, son enzimas que transfieren carbohidratos en toda la naturaleza, lo amplio de la naturaleza. O sea que lo que estoy queriendo decir es que estos antígenos son casi que universales, se encuentran en los carbohidratos, en todo lo que comemos, todo lo que consumimos, pero además se encuentran en los microorganismos, en los procariotes, no solamente en las células eucariotas. Entonces, como una respuesta, una de las teorías es que, y la más acertada, es que como una respuesta a eso que comemos o a eso con lo que entramos en contacto, que por ejemplo las bacterias del intestino, el organismo, los linfocitos, el sistema inmune, cuando no lo reconoce porque el individuo no tiene la transferasa, pues arma una respuesta inmune y en una forma regular o natural tenemos los anticuerpos correspondientes. Recordarles también, aunque lo van a ver con Baldo un poquito más en profundidad, con el profesor de inmunohematología, que dependiendo el genotipo, ¿sí? Que el genotipo es dominante, una persona puede ser de heterocigoto, A-O, y su fenotipo siempre será A. El O solamente es O-O. Bueno, continuemos acá un poquito para mostrar cómo es que se hace la transferencia, de los de los glúcidos a el otro. Entonces aquí tenemos un sitio 1 de unión de la galactosa, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Por eso hablamos de 1,3, porque la transferencia se hace entre el carbono 1 y el carbono 3. O 2,3, y entonces ahí tendrían ustedes una diversidad antigénica dependiendo a dónde se hace la transferencia. Eso solamente por adelantar un poquito el camino de lo que van a ver en inmunohematología. Vamos a ver la deformabilidad de la membrana, muy importante, o sea, si el glóbulo rojo no se puede deformar, no puede, midiendo 7 micras, no podría hacer esa entrega eficiente en esos microcapilares. Entonces, el glóbulo rojo normalmente debe ser una célula
con una altísima deformabilidad. Quiere decir que de 7 micras se convierte en una célula 5 veces su tamaño, 7 veces su tamaño. Se alarga, se convierte en una gran hebra y cuando sale de esa pequeña circulación, de esos capilares, y vuelve a otros vasos sanguíneos un poco más grandes, vuelve a su estado bicóncavo, natural, donde va a recibir y llega a los pulmones a recibir su oxígeno. Entonces, fíjense acá en esta fotografía que tenemos como un glóbulo rojo, esto es en el vaso, se está pasando por esos capilares sinusoidales del vaso y se deforma de esa forma. Si él no pudiera deformarse, pues simplemente se fragmenta allí en el vaso y se lisa y pues ya no tendríamos la posibilidad de rescatarlo después de que salga del vaso. Esa deformabilidad se lo debe en primera instancia a que la relación volumen-superficie es alta, o sea, el glóbulo rojo tiene mayor superficie que volumen. Si por alguna circunstancia empieza a perder superficie, se empieza a convertir en una célula esférica y esa condición de convertirse en una célula esférica o esferocito lo hace rígido, o sea, va perdiendo capacidad de deformabilidad. Pero también depende de la viscosidad interna de los eritrocitos, por eso es que tienen esta biconcavidad y el centro clarito, o sea, no están rellenos de hemoglobina. Y de la relación intracelular de sodio y potasio, o sea, que haya una relación 1:12 entre el sodio y el potasio intracelular y extracelular de 25:1, ese es el ideal. Adicionalmente, depende del movimiento que realiza el calcio, que es ATPasa dependiente, ¿sí? Y regulado por la calmodulina. O sea, el calcio no se debe acumular en el glóbulo rojo. El proceso de acumulación del calcio, por el contrario, implica un proceso de envejecimiento. Cuando se empieza a envejecer, como vamos a ver más adelante, acumula el calcio. Pero si está vital y bien el glóbulo rojo, no debe acumular calcio. Finalizamos esta charla recordándoles la importancia de las proteínas de membrana, la importancia de conservar la membrana de una forma íntegra, porque de esta membrana íntegra, que no se pierdan partes de membrana, depende la función del glóbulo rojo. Recordemos este gran complejo, macrocomplejo entre el RH, la banda 3 y todo el resto de proteínas, las proteínas de adhesión, las acuaporinas, etc. Si se empiezan a perder por cualquier circunstancia, como lo que vamos a ver más adelante, eventualmente puede suceder con la sangre envejecida del banco de sangre, el glóbulo rojo perdería inmediatamente funcionalidad. Me despido de ustedes deseándoles muchos éxitos con este módulo. Recuerden hacer todas las tareas, lean las lecturas que preparamos para ustedes con mucho gusto. Tienen una tarea, tienen un foro, interactúen con sus compañeros y les deseo muchísimos éxitos en la evaluación parcial de esta semana.